Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de qué es y cómo funciona el sistema de salud en Argentina. Para eso vamos a buscar responder qué rol cumplen los diferentes actores y cuáles son sus relaciones. ¿Cómo es la división en subsectores que tiene el sistema de salud? ¿Cuál es el rol del Estado en el sistema de salud? Y por último, ¿cuáles son las principales fallas o deficiencias que tiene este modelo? Vamos a empezar hablando de qué es un sistema. Deben haber escuchado más de una vez el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema solar, el sistema bancario, el sistema sanitario y varios etcétera más. Según la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. En nuestro caso, en el sistema de salud, diremos que existen múltiples actores que se relacionarán entre sí de alguna manera, no anárquica, para brindar salud a la población en general y a las personas en particular. Estos actores percibirán algún dinero, de alguna manera, por la prestación de los servicios que brindan. ¿Cómo se compone el sistema de salud? Primero, veamos qué papel cumple cada uno de los integrantes de este sistema. Los roles pueden ser tres. Primero el paciente, obvio, es el más fácil de todos. ¿Quién es el paciente? Es aquella persona que posee una dolencia y requiere algún tipo de cuidado profesional para su salud. El segundo rol es el del prestador de servicio. ¿Quién es el prestador de servicio? Bueno, fácil, el que brinda el servicio, sí, pero pueden ser dos, dependiendo desde dónde miremos el asunto. Por un lado está claro que el médico o el personal de salud van a ser los prestadores efectivos de los servicios de salud. Pero si revisan las cartillas de prestadores de las coberturas médicas que ustedes tengan, van a ver que también figuran los nombres de las instituciones. Entonces las instituciones también pueden ser prestadores de servicio. Y el último rol que nos queda es el financiador. También es fácil de entender, es aquel que paga el servicio. Ahora, ¿cómo se relacionan estos roles? Bueno, hay una relación que podríamos decir que es simple o directa, donde el paciente, aquella persona que tenía su dolencia, paga directamente desde su propio bolsillo por el servicio que recibió. Demanda el servicio y paga por el servicio recibido. En este caso, el financiador es el paciente. Tengan en cuenta que esta no es la forma más común en nuestro país, para nada. La otra forma es a través de un tercero. El paciente le paga a un financiador un abono para el cuidado de su salud. Y ese financiador puede ser público o privado. El financiador público son las obras sociales. Los trabajadores en blanco pueden elegir su obra social dentro de un rango definido de acuerdo a la actividad que desarrollan y tendrán que hacer un aporte obligatorio a la obra social. No es electivo, el aporte es obligatorio. Lo que el afiliado puede elegir es, dentro de un rango, cuál es la obra social donde realizará el aporte. Pero no puede elegir si va a realizar o no va a realizar el aporte. Toda persona que trabaja va a recibir sí o sí un descuento en sus haberes. Y el financiador privado es la llamada medicina prepaga. OSDE, Galeno, Medicus, Medife, Swiss Medical, etc. En este caso, la selección del financiador privado y el aporte que uno hace es totalmente voluntario. Uno elige qué financiador quiere y realiza los aportes.
Dijimos entonces que el prestador puede ser el médico, pero también la institución. Se pueden dar dos situaciones en este modelo indirecto de pago por servicios. Puede ser no tan indirecto para el médico, porque el contrato se da entre el financiador, que sería la prepaga o la obra social, con el médico. Entonces el dinero se mueve desde el paciente al financiador y del financiador al médico. O puede ser una situación muy indirecta para el médico, donde va a haber dos contratos, o tres en realidad. Uno entre el paciente y el financiador, otro entre el financiador y la institución, y otro entre la institución y sus médicos. Entonces, el dinero se mueve desde el paciente al financiador, del financiador a la institución y de la institución al médico. Antes de continuar hablando sobre el sistema de salud, quiero que escuchemos a un usuario de YouTube que se llama Topo Mágico, que es un venezolano que vive en Buenos Aires, que él nos va a contar desde su punto de vista cómo es el sistema de salud en Argentina. Escuchémoslo y después seguimos. Contar con un buen sistema de salud pública o privada hoy en día es elemental. Afortunadamente, Argentina cuenta con servicio de medicina gratuita en todo el territorio nacional, sin importar la raza, el género, la posición política, la nacionalidad, etc. Esta, por razones económicas, vendría siendo la mejor de todas. Sin embargo, también tiene muchísimas desventajas. Obviamente, al ser la opción más viable para la gran mayoría de personas, porque es gratis, muchas veces atenderse con un especialista en un hospital público tarda meses e incluso se tiene que madrugar para pedir el turno, y por ende, si es algo urgente, se puede llegar a complicar. ¿Qué es una obra social? Las obras sociales son entidades que se encargan de organizar la atención médica de todos los trabajadores acá en la Argentina. Tanto el empleador como el empleado deben abonar cierto porcentaje de la remuneración a fin de abonar dicha cobertura. Ahora, una obra prepaga o una obra prepagada es un servicio de medicina privada que actúa de forma similar a la obra social, pero con muchísimos más beneficios y prestadores médicos a tu alcance. No tendrías un solo hospital para atenderte, sino que tendrías alrededor de 8 clínicas a tu disposición, descuentos en medicamentos, consultas a domicilio y odontología completamente cubierta. Una buena cobertura médica significa una preocupación menos, tanto como para ti como para tu núcleo familiar. Como decía aquella vieja pero muy conocida propaganda en Venezuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Un comentario que quiero hacerle sobre lo que escuchamos recién, que hay un error, es que la atención de urgencias nunca se deriva en un consultorio, nunca se resuelve en un consultorio. La atención de urgencia, cualquier situación urgente de salud que uno pueda tener, no va a buscar de sacar turno con un especialista. Se va a dirigir a la guardia de alguna institución de salud, que en este caso, hablando de las personas sin cobertura, uno debería recurrir a la guardia de los hospitales públicos. Bueno, algo nombramos de lo que les voy a contar ahora, pero además de las obras sociales y las prepagas, ya los dijo el Topo Mágico, están los hospitales públicos. Los hospitales públicos tienen la obligación de atender gratuitamente a todas las personas que se acerquen buscando atención médica, aunque tengan una cobertura médica privada. En este último caso, lo que puede suceder es que el hospital le solicite a ustedes los datos de la cobertura para poder cobrarle a ese financiador que ustedes tienen. Nunca a ustedes, pero sí al financiador. Un comentario. Pensar que los hospitales son gratuitos es una realidad relativa. Alguien paga por la atención. Siempre alguien paga por la atención. Lo que sucede es que en muchos casos, o en casi todos los casos, es el Estado el que asume esa responsabilidad de pago. Además de lo que comentábamos de los hospitales públicos, de las obras sociales y de las prepagas, existe algo que es el PAMI, que si bien es una obra social, tiene la particularidad de ser específicamente para jubilados y sus familiares a cargo, para los pensionados y para los veteranos de Malvinas. También PAMI incluye
a los mayores de 70 años sin beneficio provisional ni obra social. Es decir, que PAMI incorpora a todas las personas mayores de 70 años que no tienen ningún tipo de cobertura de salud. ¿Cómo suelen ser habitualmente las formas de contratación entre financiadores y prestadores? Les voy a comentar 4 nada más. Una es por prestación. El financiador va a pagar de acuerdo a la cantidad de prestaciones efectivamente brindadas. Suele ser, por ejemplo, las prácticas que se realizan de manera ambulatoria, de laboratorio, de diagnóstico por imágenes. Por cada práctica que ustedes se hagan, el financiador va a pagar por la práctica realizada. Otra de las opciones, otras de las formas de contratación es por cápita de pacientes. El financiador va a pagar al prestador un monto fijo de acuerdo al padrón de pacientes que tenga, sin importar, o sea, de acuerdo a la cantidad de pacientes que haya en el padrón, sin importar la cantidad de prestaciones realizadas. Otra opción es por cartera fija. El financiador le va a pagar al prestador un monto fijo global, y en este caso no importa ni la cantidad de pacientes ni la cantidad de prestaciones realizadas. Y una opción muy utilizada, una forma de contratación muy utilizada, sobre todo entre financiadores y prestadores de servicios de internación, es el módulo por módulo. En este caso se abona integralmente la atención o la resolución total o parcial de una determinada patología o tratamiento, independientemente de la cantidad de días o prácticas que hayan requerido la asistencia. Se define, por ejemplo, un monto para una apendicectomía laparoscópica no complicada y el financiador le paga al prestador cada vez que se realice una laparoscopía, una apendicectomía laparoscópica y no sea complicada, le va a pagar el mismo monto, sin importar la cantidad de recursos que haya utilizado la institución para el tratamiento de esa patología. Se busca que esto involucre todos los gastos que tengan que ver con honorarios e insumos, aunque no necesariamente esté cubierto el 100% de los gastos. ¿Cómo llegamos a esta forma de organización del sistema de salud entre los hospitales públicos, la medicina prepaga, las obras sociales? Para responder a esta pregunta tenemos que, por supuesto, repasar un poco la historia. En el siglo XIX aparecen los primeros hospitales que buscan atender a los soldados, a los combatientes que participaban sobre todo en la campaña al desierto emprendida por Juan Manuel de Rosas. Para fines de este siglo, para fines del siglo XIX, ya habían aparecido los hospitales de comunidad. El hospital italiano, el hospital alemán, el hospital británico, el hospital español, entre otros. Los inmigrantes, sobre todo los italianos y los españoles, se empiezan a asociar para proveer servicios de salud. Y de ahí surgen las sociedades de socorros mutuos. Por ahora, el Estado, la acción del Estado, se limitaba a controlar los vectores en las enfermedades transmisibles. Llega el siglo XX y en el año 1943 Argentina da el primer paso hacia el reconocimiento de la salud pública como problema de interés específico del Estado con la creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que en 1949, es decir, 6 años después, se transforma en ministerio. El autor principal de esto es el doctor Ramón Carrillo. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Al llegar a la presidencia en 1946, Perón nombró al doctor Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que se transformaría en 1949 en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Al asumir el cargo de secretario de Salud, su primera medida consistió en fijar los objetivos generales de gestión
a partir de las siguientes definiciones. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede existir política sanitaria sin política social. De nada sirven los avances de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo mediante dispositivos adecuados. Promovió además la construcción de centros de salud modernos y funcionales y alentó la creación de una cátedra universitaria de arquitectura hospitalaria, así como la organización de numerosos cursos de especialización. Carrillo en persona controló la marcha de las tareas para poder cumplir a tiempo con el calendario del Plan Quinquenal de Inversiones Estatales lanzado por Perón para el periodo 1947-1951. Los trabajos dieron como saldo la creación de 4.229 establecimientos sanitarios con 130.180 camas en el lapso de 5 años. Esta década fue testigo del nacimiento del derecho a la protección de la salud y de las organizaciones sindicales estatales y paraestatales. En la década del 50 se impulsó la formación de entidades mutuales de trabajadores por rama de actividad, de manera voluntaria y por un convenio colectivo paritario. Esto es lo que después vienen a formar las obras sociales. En la década del 50 también, el Estado crea centros de salud ambulatorios y expande la oferta de servicios en establecimientos propios, por lo que adquiere gran presencia como prestador de servicios. Se nacionalizan hospitales y se desplaza a las sociedades de beneficencia y a prestadores privados con y sin fines de lucro. Entre la década del 50 y del 70, el Estado transfiere responsabilidades a las provincias. Como prestador, además de descentralizar hospitales públicos, se sanciona la Ley de Hospitales de Comunidad. Durante este periodo, disminuye el número de camas del sector público y se incrementa la capacidad instalada del sector privado. En la década del 70, el sistema se consolida institucionalmente con la extensión de la cobertura de la seguridad social en salud a toda la población en relación de dependencia. Se amplía considerablemente la cobertura al tiempo que se pone en manos del movimiento gremial una importante cuota de poder político y económico. Recuerden que los aportes que paga el empleado son descontados de manera obligatoria de su sueldo. Con la expansión de las obras sociales, la red de servicios estatales pasó a ser la única cobertura de una porción creciente de población, la más carenciada, sin ningún tipo de cobertura de la seguridad social. Ya sobre la década del 90, cuando se realizaron reformas en el marco de una política económica de apertura comercial y de regulación de mercados y privatización de empresas de servicios públicos, en el sector de salud se estimuló la creación de la medicina prepaga, porque se entendía que la libre elección iba a dotar al mercado de una mayor competencia. El sistema de salud argentino está compuesto por 3 sectores. El sector público, donde están los ministerios nacional y provinciales, la red de hospitales y centros de salud, que prestan atención gratuita a todas las personas que lo requieran, fundamentalmente a las personas sin seguridad social o sin capacidad de pago, pero recuerden que es a todas las personas. Este sector se financia con recursos fiscales y recibe pagos ocasionales del sistema de la seguridad social o la medicina prepaga cuando atiende a sus afiliados. El segundo sector es el sector del seguro social o la seguridad social obligatoria, que está organizado en torno a las obras sociales, que aseguran y prestan servicios a los trabajadores y a sus familias. Además está el PAMI, que brinda cobertura a los jubilados del Sistema Nacional de Previsión y sus familias, y recuerden también a todas las personas mayores de 70 años sin ningún tipo de cobertura. Tengan en cuenta que las provincias tienen también sus propias obras sociales que cubren a los empleados públicos de su jurisdicción. El sector privado está conformado por profesionales de la salud y establecimientos que van a atender a demandantes individuales y a los beneficiarios de las obras sociales y de los seguros privados. Este sector
también incluye entidades de seguro voluntario llamadas empresas de medicina prepaga, que se financian con primas que pagan las familias o las empresas o con recursos derivados de los contratos de las obras sociales. Los servicios que ofrecen se prestan en consultorios e instalaciones privadas. Tengan en cuenta que esta derivación de los contratos a las obras sociales complejiza todavía más la situación porque significa que una persona en relación de dependencia puede tener una cobertura de medicina prepaga sin pagarla de manera directa, sino derivando los aportes que recibe su obra social que se trasladan a la medicina prepaga. Entonces el empleado, en vez de tener cobertura mediante la obra social, tiene una cobertura mediante medicina prepaga. Es un poco complejo, pero así es. Algunos datos más. En nuestro país también existe el llamado plan médico obligatorio, que busca cubrir el 95% de las causas de consulta ambulatoria, atención quirúrgica y hospitalaria, odontológica, salud mental, rehabilitación, etc., que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga están obligadas a cumplirlo. Esto no es así en el sector público, que se regula a nivel provincial y municipal, ofreciendo servicios de acuerdo a los criterios establecidos por los diferentes ministerios de salud provinciales. Según el último censo realizado en Argentina en el año 2010, el 46% de la población tiene cobertura por obra social, el 36% no tiene ningún tipo de cobertura, y este grupo de pacientes serían los que necesariamente tienen que atenderse en el sector público, es decir, en los hospitales y centros de salud pública. Un 16% de la población tiene medicina prepaga y el restante son programas o planes estatales, tanto provinciales como nacionales. ¿Cómo se organiza el modelo de atención médica en nuestro país? Tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel ambulatorio de atención general o generalista. El segundo nivel ya sigue siendo ambulatorio, pero es el ambulatorio de especialistas y la internación general de pacientes agudos. Y el tercer nivel es el nivel de alta complejidad diagnóstica o terapéutica. Son los centros especializados. ¿Cuál es el rol del Estado en el sistema de salud? Habíamos dicho que el Estado es prestador. El Estado además regula y articula el sistema de salud y está constantemente en defensa de la equidad de las personas, porque este sistema tiene fallas, muchas fallas, vinculadas a la oferta, a la demanda, a los procesos, a los resultados. Ya dijimos que existen múltiples actores, las obras sociales, las prepagas, el gobierno, y cada uno con diferentes objetivos. Hay mucha heterogeneidad en el poder adquisitivo de las personas, que condiciona la cobertura de salud que pueden obtener. ¿Qué cosas no tiene el mercado de salud? No se cumplen con los supuestos de homogeneidad de un producto. Los servicios prestados no son iguales. No suele haber múltiples prestadores para una misma condición y la información que tiene el consumidor, el paciente, no es perfecta. El consumidor, nuevamente el paciente, no paga la totalidad del precio de su servicio, del servicio contratado. El problema de la desigualdad también es un factor que justifica la intervención pública. Existen bienes y servicios como la atención sanitaria, cuyo acceso debe estar garantizado a todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso o condición social. Y el mercado no puede garantizar el acceso universal y equitativo a estos servicios. Entonces el Estado tiene que comprometerse en su financiamiento y establecer a través de la decisión política los criterios de distribución del bien salud. De aquí que su acción sea la de articulación entre los subsectores y de regulación mediante leyes y normativas. Desarrollemos un poco el concepto de la equidad. Buscando el término equidad en la RAE encontramos que es la moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos.
u otra definición es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Entonces hablamos de equidad en cuanto a igualdad, en el sentido de poder emparejar situaciones. Y presten atención a los diferentes puntos de vista donde aparece la equidad en salud en Argentina. Si lo pensamos desde la respuesta a los problemas de salud en la población, hablamos de una equidad horizontal cuando decimos que los casos pertinentes y similares deben ser tratados de manera similar. Y equidad vertical cuando decimos que los casos pertinentes y diferentes sean tratados de manera diferente. Si en cambio miramos a la equidad desde el punto de vista de la financiación, la equidad horizontal supone que los individuos que son iguales deben realizar pagos similares. En cambio, la entidad vertical, por su parte, supone que el pago de la asistencia sanitaria debe ser proporcional a los recursos de cada individuo o de cada familia. Y ahora, si lo miramos desde la perspectiva de la provisión de servicios, la equidad horizontal supone que los individuos en igual condición o con igual necesidad deben ser provistos de iguales servicios de salud. En cambio, la equidad vertical supone que aquellos más enfermos o más necesitados deberían recibir mayor atención. Hay una clara falta de equidad horizontal entre individuos, particularmente observada por las deficiencias en los alcances de la cobertura para los sectores marginales. Y también existen problemas en la equidad vertical relativos a las diferentes patologías médicas que requieren un tratamiento diferencial. Es una equidad muy compleja la que debe manejar el Estado, porque debe emparejar diferentes circunstancias, a veces muy dispares, desde diferentes puntos de vista. Argentina es un país federal. Recordemos que la Constitución Nacional Argentina dice en el artículo 1 del capítulo 1 de Declaraciones de Derechos y Garantías de la primera parte, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué significa un gobierno federal? Significa que existen dos niveles de gobierno, un nivel nacional y un provincial, donde las provincias conservan su autonomía pero no son autárquicas, es decir, no son necesariamente autosuficientes. Es importante remarcar que las funciones más cercanas a la gente las llevan a cabo los gobiernos provinciales y locales o municipales, salud, educación, justicia e infraestructura básica. Es cierto que todavía existen hospitales o escuelas nacionales, pero son una minoría. Igual que estos ejemplos son la iluminación de las calles, la disponibilidad de agua potable, las alcantarillas y el asfalto. Hay varias cosas más, pero para simplificar. El federalismo implica que las provincias toman sus propias decisiones, pero también implica que se hagan responsables de la calidad de sus servicios. Esta autonomía que tienen las provincias lleva a la generación de situaciones dispares, como el ejemplo que les voy a contar a continuación. La ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, publicó una disposición a principios del año 2011 sobre la creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos. Para contárselos en pocas palabras, el sistema permite el rastreo de cada unidad de medicamentos desde su fabricación hasta la dispensación al paciente, sea a través de una farmacia o de una institución de salud. El detonante para la creación de este sistema fue la adulteración de drogas para el tratamiento oncológico. Si bien es un tema sensible, veamos qué dice en uno de sus artículos esta disposición de la ANMAT. En el artículo 13 dice: invítese a los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las actas acuerdo oportunamente celebradas con esta administración, a adherir a la presente disposición para su aplicación a la comercialización, distribución y dispensación de medicamentos que se efectúen en jurisdicción de sus respectivos territorios. Si bien hoy todas las provincias se adhirieron a la disposición, vemos que Río Negro y Santa Fe lo hicieron recién en el año 2015, 4 años después, en un tema tan sensible
como las drogas para el tratamiento oncológico, el seguimiento de las drogas para tratamiento oncológico. 4 años después, estamos frente a un gobierno federal donde las provincias toman sus propias decisiones. ¿Y cómo es el sistema de salud argentino? ¿Qué resulta de todo esto? El sistema es muy segmentado, heterogéneo y poco equitativo, tanto en relación con la organización y el financiamiento como con el acceso a los servicios, fundamentalmente por la falta de integración entre los 3 subsectores. El sistema argentino de salud está asentado sobre la provisión pública a la que tienen derecho todos los habitantes del país, con independencia de que tengan adicionalmente algún tipo de seguro social o privado. Implica que todo ciudadano tiene derecho a recibir una cobertura básica, aunque resulta ser muy diferente también dependiendo del lugar de la Argentina donde resida. Y esta situación responde a la combinación de por lo menos 2 factores: el elevado grado de descentralización que presenta el sector público y la significativa brecha de desarrollo y capacidades entre las provincias. No obstante, dada la expansión del sector público y de la seguridad social, la población cuenta con un elevado grado de cobertura en relación con otros países de la región. Por otra parte, la oferta asistencial responde, además de a la disponibilidad de insumos y tecnología, a las políticas y estrategias de los colegios profesionales que cumplen funciones de autorregulación de sus prácticas. Sepan que si ustedes tienen una matrícula nacional y quieren ir a trabajar a Santa Cruz, van a tener que tramitar y obtener una matrícula provincial, porque existen estos colegios profesionales provinciales que autorregulan las prácticas y ellos van a determinar ciertas características de las prestaciones de servicios. Recordemos también que los gobiernos provinciales tienen total autonomía en materia de política de salud. Acuérdense lo que les comentaba recién del ANMAT. Y recordemos por último que el Estado también es un prestador de servicios. Además de regular, además de articular y además de buscar la equidad, también es un prestador de servicios. ¿Cuáles son las principales fallas que tiene entonces el mercado de la salud? Esto ya es a nivel global, no necesariamente solo de Argentina. Pensemos al mercado en cuanto a las leyes de oferta y demanda en una situación de laboratorio, donde aumenta uno y disminuye el otro, y si disminuye el otro, aumenta el uno. En el caso del mercado de la salud, hay una demanda inducida porque no hay independencia entre la oferta y la demanda. El profesional de salud muchas veces controla no solo la oferta de servicios, sino también parte de la demanda. Hay mucha aleatoriedad de la demanda. Nadie sabe cuándo va a necesitar un servicio de salud ni qué tipo de servicio de salud va a necesitar. No hay soberanía del consumidor. No se sabe qué va a requerir porque tampoco tiene los conocimientos adecuados para determinar cuál es la elección más acertada. Y hay asimetría de la información. Aquel que desea comprar, aquel que desea obtener el servicio, el paciente o el consumidor, pero en nuestro caso el paciente, no conoce exactamente las opciones en cuanto a los productos o servicios que se le ofrecen, ni tampoco los mecanismos que determinan los precios que debe pagar por lo que recibe. Estas fallas son en general del mercado de la salud. Estas no son necesariamente del mercado de la salud en Argentina, porque esto se da en cualquier país del planeta. ¿Y cuáles son las barreras de accesibilidad a la salud fundamentalmente en nuestro país? Hay barreras físicas que tienen que ver con la distancia geográfica, administrativas. En muchos casos hay que hacer muchísimo papeleo para conseguir una determinada práctica, para conseguir la autorización para una determinada práctica, para una prestación. Económicas, desde el costo de las prácticas, los copagos, cuando además de tener mi cobertura privada o estatal, en el caso de las obras sociales, yo también tengo que pagar de mi bolsillo una adicional para esa consulta o esa práctica médica.
pero también en las económicas podemos contar la necesidad que tienen diferentes personas de transportarse, de trasladarse hasta los centros de salud y no tener dinero para poder costear ese transporte. Culturales. Por ejemplo, aquellos grupos de personas que rechazan abiertamente a las vacunas. La ignorancia también de los alcances de la cobertura disponible. No accedemos a servicios de salud porque no sabemos que los tenemos cubiertos. Y también en nuestro país podemos hablar de lo que son las colas de espera. Tener que estar esperando, como comentaba nuestro amigo el Topo Mágico, de tener que ir de madrugada para conseguir un turno para que nos atienda un médico en un hospital. Todo eso hace que la accesibilidad a la salud se vea limitada. En este podcast hablamos del sistema de salud argentino. Conocimos los 3 actores que participan de este sistema, donde el prestador puede ser el profesional de salud o la institución, y el financiador puede ser el paciente o un tercero. Este tercero puede ser una obra social de aporte obligatorio por parte del trabajador o un seguro privado o medicina prepaga. Entendimos que el dinero que nosotros pagamos a nuestra prepaga no llega directamente al médico que nos atiende, sino que pasa por varias manos antes de llegar al médico. Conocimos también los 3 subsectores del sistema de salud: el público, el de las obras sociales. Mencionamos a PAMI como una entidad especial, ya que también brinda cobertura a los mayores de 70 años que no tienen ningún otro tipo de cobertura, y el subsector de la medicina privada. Dijimos que el sistema de salud argentino se basa en la provisión pública a la que tienen derecho todos los habitantes del país, sin importar absolutamente nada. Hablamos del rol del Estado. Es prestador de servicios de salud a través de hospitales y centros de atención fundamentalmente de nivel 1. Otro de sus roles es regular y articular el funcionamiento de los 3 subsectores. Defender la equidad de la población, esa búsqueda que dijimos por emparejar la ecuación, esa equidad horizontal y vertical compleja que tiene múltiples perspectivas. Recordamos el concepto de Argentina país federal, que implica la independencia provincial en la toma de decisiones. Y por último, comentamos las fallas que tiene el mercado de salud a nivel general y hablamos de las barreras en Argentina a la accesibilidad a la salud. Para aquellos que quieran conocer un poco más sobre otros sistemas de salud y compararlos con el sistema de salud argentino, les recomiendo una película del director Michael Moore que se llama Zico. En el próximo podcast vamos a hablar de los sistemas de información en salud. ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo está compuesto? ¿Para qué sirven dentro de una organización de salud? ¿Qué particularidades tienen las instituciones de salud con respecto a otras organizaciones? ¿Qué mejoras pueden lograr estos sistemas? ¿Por qué es importante tomar decisiones con la mejor información disponible? ¿Es verdad que los robots van a reemplazar a los médicos? ¿Voy a recibir mis diagnósticos por email? ¿Qué es el supermédico? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.